nací de una familia de líderes, desde mis bisabuelos, se llamaban Teclo. Mis bisabuelos, que se cuentan hasta 4 o 5 de diferentes generaciones, todo este chosno, ellos traemos esa condición, esa vocación social, porque todos mis hermanos, y partiendo de mi papá, que concluye siendo el fundador del Sindicato de Universidades, don Teclo Moreno Leiva, mis abuelos que fueron mineros, que fueron líderes de la parte de sindicatos de mineros, etc. Y nosotros en la locución somos una familia de locutores. En Sonora nos llaman como la prestigiosa dinastía de los Moreno Gil. Entonces mis hermanos fueron secretarios generales del STIR, uno de ellos fue diputado local. Yo mismo desde niño fui muy rebelde, fui muy inquieto, y pues a la postre me saca el ejército de la Universidad de Sonora en el 67, cuando paramos el estado los estudiantes de la Universidad de Sonora. Entonces, de ahí viene mi conciencia social, de ahí viene mi lucha, ¿verdad?, por las causas justas. Y en toda mi carrera de locutor, aquí en Tijuana, que fue donde yo me consolidé como locutor, siempre llevé esa conciencia social de ayuda a los demás. Dentro del sindicato, quiero decirle que yo fui prácticamente fichado porque era muy rebelde por las situaciones que había ahí. Y finalmente yo logré sacar adelante mi proyecto de locución con muy buena fortuna, y aproveché siempre para ayudar a mis compañeros. Me distinguí porque yo defendía a mis compañeros. Y siendo un locutor de cabina, yo siempre estaba ante el radiodifusor expresándole mi sentimiento, porque un locutor no estaba ganando lo que el otro locutor, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces siempre fue muy rebelde, desde niño ha sido así. Y eso es lo que me rebelde con causa, ¿eh? Exactamente. De ahí me pongo a pintar murales sábados y domingos de una manera incógnita en el fraccionamiento Constituyentes. Quiero decirle que no pedí permiso a la escuela, nunca me vieron porque yo iba los domingos, allá nada más la gente que me veía. Ahí yo pinté toda la escuela y nunca me dijeron nada, porque estaban contentos. Yo creo que se veía bien la escuela limpiecita con los murales. De tal manera que ahí fue cuando yo empecé la carrera política. Siempre estuve en la parte social, en las comunidades, por medio de la radio, ayudé a mucha gente en ese sentido. Y bueno, participé, ayudaba en las kermeses de la iglesia, fui presidente de los colonos y esas inquietudes, ¿no? Hasta que llega un señor a los murales y me dice que yo debo estar en el Congreso. Así empieza mi carrera política, formal. ¿A qué edad empezó usted, jovencito? No, grande. Ya tenía un promedio de 45 años, 46 años, pero en la política se inicia desde muy joven para poder llegar, porque es muy largo el camino. Aún sin embargo, pues me costaron 20 años competir 5 veces, como dijo José Alfredo, no hay quinto malo, y llegué finalmente, después de transitar en la adversidad, de no estar conforme con los propios partidos, pero en la adversidad decidí caminar, porque tampoco dinero he tenido, pero yo digo, como dice el de arriba, caminando se encuentra, y encontré buenos ciudadanos que me apoyaron, que se sumaron y que fuimos caminando en la adversidad, 1, 2, 3, 4, hasta que lo logramos. Y aquí estoy. Okay. Para poder lograr en derechos humanos la mejor protección de los migrantes y la mejor protección de las personas en riesgo, sobre todo migrantes e indígenas, por ejemplo, ¿no? Poniendo los ejemplos. A ver, discúlpeme. Por ejemplo, ¿qué es lo que abarca esta iniciativa y de qué manera se fortalecerían los derechos humanos de los migrantes? Muy importante. Bueno, mire, todo empieza con, en la primera etapa, que puse un punto de acuerdo basados en un ordenamiento que da Naciones Unidas,
que concluye en el año 85 con este mandato de parte de la Presidencia de la República de aquellos tiempos, para que proponía al Congreso que se legislara basados en el principio pro persona que propugnaba Naciones Unidas. Se realizó y se dictaminó y nace la ley en el 85 para proteger a los migrantes, a las personas en riesgo y a los indígenas. Entonces, esa palabra pro persona quiere decir que se debe de formar en cada estado de la República un comité o consejo consultivo para proteger a las personas en riesgo, en alto riesgo, migrantes por el tránsito, indígenas por la discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, se les debe de proteger en momentos de riesgo, narcotráfico, la parte de los secuestros, etcétera. Cada estado debe de tener ese consejo especializado para proteger en lo inmediato a esas personas que están en alto riesgo, ¿verdad? Entonces, yo pongo esos 3 ejemplos nada más, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, lo hice en 2 partes. La primera es establecer el principio por persona e investigar qué pasa con esa ley, que no se está aplicando. ¿Por qué no se actúa inmediatamente por parte del Estado? Pues porque ese comité es inexistente, y si existe, existe en la letra. Entonces investigamos y encontramos que nada más 14 estados de la República sí tienen en sus escritos esos comités. 16, el resto de los estados no lo hizo. ¿Y Baja California? Sí lo hizo, pero en la letra. No se trabajó. En términos legales, sí está registrado en el estado ese comité. Pero ¿dónde están los miembros? No se atendió debidamente. Entonces, el punto de acuerdo, el exhorto, es que inmediatamente se empaten los estados que no lo han hecho y que los que ya lo hicieron se pongan a trabajar. O sea, se llamen a las personas indicadas y se construya esto. Afortunadamente, en ese punto de acuerdo logré unanimidad de la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores y resultó exitosa también la iniciativa, más bien el punto de acuerdo. Eso dio pie para que iniciáramos la parte de derechos, por la parte de derechos humanos, la cuestión de los migrantes. En una gran mayoría los migrantes están integrados por indígenas también. Entonces, aparte de todo eso, y además de otros países, migrantes de otros países, ya existe la ley donde se protege en cuestiones de delitos a los indígenas, ya se les protege poniéndoles un intérprete, ¿verdad? ¿Hay la ley marca en algún párrafo o algo que, por ejemplo, cuando no hablan el mismo idioma, independientemente de situación migratoria, si no hablan o no entienden el idioma español, o sea, ¿qué es lo que procede en este asunto de acuerdo a la ley de migración? ¿Existe algún artículo? No lo existe en términos reales. Okay. Por ese motivo, este segundo intento, que va transitando muy bien, por cierto, de esta ley, es que existe en la Constitución, en la parte de derecho penal y eso. Ahora sí, ¿se acuerdan que antes los indígenas no podían defender? Ahora ya tienen un traductor. Excelente. Ok, pero donde no existe es en los migrantes. Si por ejemplo, vamos a decir que un armenio, ¿no? Transitó aquí, lo agarraron y no existe en la ley esa parte. ¿Cómo pararlos? No. El traductor. Sí. O sea, si lo para migración, digamos, en la línea, no hay un traductor. Pero, por ejemplo, en la parte de delitos, sí puede haber. Si es indígena, le pones un intérprete. Ok. Pudieran conseguir a alguien que hable inglés y va y le ayuda. Pero en los migrantes no existe la figura. O cuando no está clarificado.
Y esa es la lucha, ¿no? Lograr como rango de ley que se les ponga el intérprete, sea de donde sea la persona. Muy bien. Esa es la idea. Entonces, en eso estamos. Y activar al comité, a los comités también. Y eso, bueno, tocante a lo anterior, tengo la fortuna de decirle que yo recibí de copia del Congreso de Ciudad de México, donde me mandan una copia de que ya implementaron ese comité o consejo consultivo para proteger a las personas en riesgo. La Ciudad de México no lo tenía. Muchos estados no lo tenían, pero entre los que sí tenían es Baja California, que hicieron letra muerta de eso. Entonces ya está recibiendo el Congreso. El Congreso recibe el original y a uno como ponente le mandan copia de que sí se está haciendo. El mío lo manda directamente la gobernadora, ¿no?, de Ciudad de México, ¿verdad? Y así tengo, creo que me llegó uno de Veracruz y otro de Colima, creo. Pero están llegando poco a poco porque sí, ya se están conformando porque ya es ley.